sucede en el contexto de una iglesia local. La segunda verdad que encontramos en este texto acerca del discipulado dice así: el discipulado ocurre bajo la tutela de un liderazgo bíblico. Versículos 11 y 12, que ustedes seguramente conocen muy bien, dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Sucede y ocurre bajo la tutela de un liderazgo bíblico. ¿Sí? Ahí se mencionan 4 ministerios oficiales en la iglesia. ¿Sí? 4 ministerios oficiales en la iglesia. Todos estos ministerios que están mencionados aquí en el texto, todos se relacionan con la enseñanza, ¿sí?, de la palabra de Dios. Los 4 ministerios son diferentes entre sí, pero todos están relacionados con una sola cosa: la proclamación, la enseñanza de la palabra de Dios. No voy a abordar ahora ese versículo en sí, necesita para explicarse todo un mensaje, pero simplemente voy a hacer algunas referencias porque mi objetivo hoy es otro, ¿sí? En cuanto al ministerio de apóstoles y profetas, ellos tuvieron un ministerio fundacional, ¿sí?, que fundaron la iglesia, y cuando uno funda algo, como lo que es la casa de Dios, lo que pone es el cimiento. Pablo dijo a los Corintios: yo como perito arquitecto puse el fundamento, ¿sí? Y los apóstoles, los 13 apóstoles, acompañados justamente por los profetas, ellos tenían un ministerio único e irrepetible, ¿sí? No hay más profetas ni apóstoles, no los hay. Y voy a dar solo un argumento, porque cuando estudiaba dijo: ¿cuántos argumentos puede? Pero me iba a desviar a otro tema. Pero usted piensa en esto nomás, para poder darle a alguien una razón bíblica de que no hay profetas ni apóstoles hoy. ¿Se acuerdan que después de que Pablo fundó las iglesias, iba por iglesia, Hechos capítulo 14, las iba confirmando? ¿Se acuerda de eso? Si usted leyó el libro de los Hechos. Y dice que iba estableciendo ¿qué en cada iglesia? Iba estableciendo ancianos. Y si el ministerio apostólico seguía, ¿por qué no estableció apóstoles? Es más, cuando hay 2 cartas pastorales en la Biblia, que una es Tito y otra es Timoteo, y en las 2 les manda a Tito y a Timoteo que ordenen las iglesias, tanto en Éfeso como en la isla de Creta. Y le dice que tiene que poner líderes bíblicos. ¿Y qué le manda a poner? ¿De qué tipo de líderes le manda a poner? ¿Apóstoles? No. Establezca ancianos, que es una palabra utilizada para hablar del pastor en la iglesia. Si el ministerio apostólico sigue, como algunos dicen hoy en día, ¿por qué Pablo no le dijo a Timoteo: poné un apóstol en Éfeso? ¿Y por qué Pablo no le dijo a Tito: poné un apóstol ahí en Creta? ¿O poné un profeta? No. Le decía: estableció un pastor, un anciano, porque el ministerio apostólico se terminó con los 13 apóstoles y con sus acompañantes, que eran los profetas en ese momento, de los cuales no hay mucho dato en la Escritura, y se acabó ahí. ¿Por qué? Porque era un ministerio fundacional, pusieron el fundamento y esa era su tarea, aparte de otras cosas que se podría mencionar, pero principalmente era eso. Por eso en Efesios 2, versículo 20, dice que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ese es el ministerio apostólico, y dejaron, ¿qué es el fundamento? Toda la doctrina que nosotros creemos, todo nuestro credo, lo que fundamenta nuestra fe. Esa es la tarea de ellos. Después están mencionados los evangelistas, y aquí es donde yo reconozco mi ignorancia sobre el tema. ¿Y por qué? Porque solamente 3 veces se usa esta palabra en el Nuevo Testamento. Una es aquí, la otra ¿dónde se menciona? ¿Alguien sabe? En el libro de los Hechos, hablando de un tal Felipe, el evangelista. Y la otra vez se menciona en la carta a Timoteo, donde Pablo le dice a Timoteo: cumple tu ministerio, haz obra de evangelista. Solo 3 veces se menciona esta palabra, y no sabemos, o yo no sé muy bien, qué involucraba todo este ministerio oficial de evangelista. El hecho de que le diga a Timoteo: haz obra de evangelista, y que él estaba ordenando un grupo de iglesias en la ciudad de Éfeso, me hace pensar solamente a mí que en realidad el ministerio de evangelista no se refería a lo que nosotros hoy llamamos como alguien que estaba predicando el evangelio y que tiene una habilidad especial para comunicar el evangelio a otros. Pienso yo, y si usted piensa distinto no me voy a pelear,
porque no tenemos muchos más versículos en la Biblia, pero pienso yo que era un ministerio diferente al que nosotros pensamos hoy, que era un administrador que ponía en orden el evangelio en las iglesias que estaban desordenadas. Pienso que se refiere a eso, pero el asunto es que, no sé si sigue, no sé si está presente, pero el asunto es que era un ministerio particular del que no tenemos mucha referencia, pero sí que estaba relacionado con la predicación del evangelio, ¿sí? Y después tenemos allí a los pastores y maestros, que son los que hoy en día ofician como tutores para discipular a los creyentes en la congregación. Todos estos ministerios oficiales fueron establecidos por Cristo para administrar la palabra con un propósito definido. ¿Cuál es el propósito definido por el cual existieron y existen estos ministerios, el de pastor maestro hoy en día? Bueno, versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué es este perfeccionamiento de los santos? Los santos aquí son los creyentes, por las dudas, ¿sí? Son los salvados. ¿Qué es este perfeccionamiento? Bueno, la palabra perfección aparece varias veces en las cartas apostólicas y la mayoría de las veces esa palabra es utilizada para hablar acerca de madurez y no de perfección como que alguien que es impecable, como la perfección de Dios, sino hablando de madurez. Más se debería haber traducido esa palabra como completo, como maduro, como se traduce en realidad en la carta de Santiago, ¿verdad? Así que se utiliza de esa manera, estar completos y tener lo necesario para afrontar las responsabilidades de la vida de fe. Así que el propósito, escuche esto, el propósito del ministerio pastoral es llevar a los creyentes a la madurez. De eso se trata el ministerio de este pastor en esta iglesia. Y justo escuchaba al pastor MacArthur mencionar algo sobre esto y decir, hay pastores que están más preocupados por los de afuera que por los de adentro. Y se preocupan más de ver cómo alcanzamos y no estar preocupado por edificar a lo que tiene adentro en la iglesia. Y por eso a veces los creyentes no crecen. Y él decía, este texto nos enseña que el pastor debe estar más preocupado por edificar a los que están adentro que por llegar a los que están afuera. Y usted dice, ¿pastor está en contra del evangelismo? No. Yo le voy a decir una cosa, creyentes maduros testifican solos. Creyentes maduros testifican solos, se ocupan solos de evangelizar. ¿Cuál es el mejor evangelismo? Prepara a la iglesia para que sea madura y evangelizan. Y ahí tiene el método de Dios. Ahora no está mal tener, y ojalá algún día lo tengamos, alguien que se ocupe de esta tarea que llamamos nosotros evangelizar. No la despreciamos para nada. Pero queridos hermanos, el trabajo del pastor en la iglesia es edificar a la iglesia. Y esa es mi tarea, a la que debo dedicar, si el Señor me permite estar toda mi vida aquí, gracias a Dios será así, si lo quiere, voy a sentirme muy gozoso de realizar esta tarea de edificar a la iglesia a largo plazo. ¿Sí? Pero esa es la tarea del pastor. En este pasaje se habla de la madurez, o se define la madurez como actitud responsable, porque se habla de que ellos hagan la obra del ministerio. Ese es otro mensaje aparte. Pero ¿quién hace la obra del ministerio? Y todos pensamos, el pastor hace la obra del ministerio. No, el pastor perfecciona a los hermanos para que los hermanos, ellos hagan la obra del ministerio. Todos pensamos que si alguien se enferma, el primero que debería estar es el pastor. Y la verdad que el pastor tiene que estar allí, si puede, ¿verdad? Si no hay otra urgencia allí. Pero en realidad, lo que la Biblia enseña es que los hermanos deberían estar allí. Cuando alguien está internado, la iglesia se debería movilizar para decir, bueno, vamos a estar allá. Que hay alguien, ellos hacen la obra del ministerio. Ellos hacen la obra de poder llevar adelante todo lo que involucra en realidad la organización y los ministerios de la iglesia, como tesorería, como diaconado, que todavía no tenemos, como ancianos, que todavía no tenemos, y ojalá en corto tiempo tengamos. Pero todo eso lo hace la gente. ¿Quién visita? El pastor debe visitar. Bueno, mire, no está mal que el pastor visite, y lo he hecho, y en casos especiales he estado con ustedes, pero en realidad son los hermanos los que deberían estar visitándolo a los demás, ocupándose en eso. Se habla de madurez aquí, una actitud responsable, llevando adelante la obra del ministerio. Se habla de discernimiento para que no seamos llevados por cualquier viento de doctrina. Y se habla de relaciones sanas porque habla de un vínculo con el cuerpo muy estrecho, ¿verdad? Todo eso son evidencias de madurez. Este crecimiento, queridos hermanos, es definido como la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esta expresión no está hablando de cuando estemos en el cielo.
La medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No está hablando de cuando estemos en el cielo, la perfección cuando le veamos a Él. Está hablando de algo que podemos alcanzar acá, ¿sí? En este tiempo acá. De eso se está hablando. Por eso habla de cuando llegar. Habla del ministerio pastoral que lleva a una iglesia hasta llegar a la medida de estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué es eso? Bueno, sencillamente una iglesia que se comporta como Cristo. Básicamente eso es lo que está diciendo allí, ¿verdad? Ahora, esta realidad teológica, queridos hermanos, acerca de que el discipulado sucede por medio de un liderazgo pastoral y una iglesia que se somete a ese liderazgo de enseñanza, esta realidad teológica demanda del pastor un continuo crecimiento en su capacidad para enseñar y mayor dedicación de su tiempo al estudio. Los institutos bíblicos, ahora voy a mencionar algo al final, no se asusten mucho, pero voy a mencionar algo. Los institutos bíblicos han sido, en cierto sentido, un engaño para no pocos creyentes. Pero yo sé que hay pastores que han colaborado para que gente quiera irse al instituto a nutrirse mejor. Si una iglesia, un pastor en una iglesia, es diligente en prepararse con todo su esfuerzo y se desvive por crecer en conocimiento para nutrir a la iglesia, un instituto bíblico no debería ser necesario para un creyente para que pueda crecer y madurar sano en su fe. Es más, en tanto Dios permita que se desarrollen más ministerios de enseñanza en nuestra iglesia, eso va a permitir que pueda yo desarrollar mayores ministerios de capacitación, de maestros, de predicadores, de consejeros. Pero funcionaría así, porque Dios no estableció la iglesia y después dijo, bueno, pero también que haya institutos por las dudas. No. ¿Dónde se capacitaban todos estos que salían como pastores en la iglesia naciente? ¿Dónde se capacitaban? ¿Dónde? En iglesias. La iglesia funcionaba bien y los pastores capacitaban a creyentes y salían pastores que ministraban a otras iglesias y también ministraban a esas iglesias y de ahí salían, y ese es el método de Dios. Ahora no estoy en contra del instituto porque fui director 6 años, así que, pero quiero decirles, hermanos, que ojo con pensar que el instituto reemplaza a la iglesia. Pero yo sé que hay pastores que han colaborado con esto y han sido poco esmerados en el prepararse para estudiar y han dado solamente arroz todos los domingos a la congregación, y una congregación no crece con solo arroz. Entonces, sé que algunos han colaborado para eso, ¿verdad? Por eso es tan importante congregarse en un lugar donde el pastor se dedica a estudiar, ¿verdad? Y quiero decir esto a la congregación porque es el momento de decirlo. Y no estoy tirando línea por abajo, sino bien claro. Ustedes deben procurar como iglesia que su pastor pueda dedicarse a estudiar. Y no lo digo por mí solamente, sino por quien venga después de mí. Ustedes deben procurar. Una de las cosas que le dije a la membresía cuando llegué al principio, hace 9 años atrás, es no vine a pintar paredes. Aunque me han visto pintando paredes, ¿verdad? Pero no vine a pintar paredes. Vine a edificar la iglesia. Mi tarea principal es estar sentado durante varias horas en la semana estudiando para llegar a este momento. Para que usted tenga alimento sólido con que nutrirse. Y la iglesia debe procurar que el pastor pueda tener ese tiempo. Gracias a Dios por esta amada iglesia que yo puedo trabajar solo de esto y no estar ocupado en otra cosa, porque eso reduciría mi tiempo de estudio y ustedes se verían perjudicados si yo no puedo tener más tiempo de estudio. Porque yo vendré aquí con un mensaje que recién estoy sacando del horno y no puedo terminar que se asiente. Entonces ustedes han hecho muy bien en poder tener un pastor que pueda dedicarse a prepararse para la enseñanza, ¿verdad? Y así debe ser. Pero esto también, esta realidad teológica demanda del creyente una actitud dócil para someterse al ministerio pastoral, ¿verdad? Al ministerio de la enseñanza. Y eso requiere que nosotros vengamos preparados para poder escuchar 50 minutos de predicación. ¿Sí? Entonces hay que descansar el sábado a la noche para poder venir bien fresquitos para poder recibir la enseñanza, ¿no? Si uno no descansa, si uno no duerme bien, si uno está dedicado a otras cosas, es medio difícil venir concentrado para escuchar 50 minutos de predicación y poder recibir un beneficio, ¿no? Entonces hace falta que haya... Cuando estas dos cosas se dan en una iglesia, hemos metido un golazo tremendo. Que el pastor esté bien preparado y que la iglesia venga dispuesta. Ahí hacemos una combinación explosiva. Eso sucede así, ¿verdad? Las dos cosas deben pasar. Y digo esto, hermanos, porque me ha tocado ver iglesias donde ha habido hombres bien preparados, pero a la iglesia no le interesa nada someterse a la enseñanza. Y no han crecido. Y yo les aseguro que ha sido así.
Yo escucho a ese pastor y digo, wow, pero es como comida del cielo que uno escucha. Y después veo a la iglesia y dicen, no les interesa nada, no han crecido en nada. Y digo, ¿qué pasa acá? No tienen la actitud dócil para someterse a semejante predicador y recibir la enseñanza. Y la tercera verdad que enseña este texto acerca del discipulado, aparte de que sucede en el contexto de la iglesia local y aparte de que sucede bajo el sometimiento.